Presencia de Dios está en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6. Cuando tú lees la Biblia y conoces acerca de la historia de David, David es un hombre que Dios mismo dice, él es un hombre conforme a mi corazón. Cuando Dios habla de David como su amigo, como alguien que es conforme a su corazón, tú te imaginas a David un superhombre, un hombre perfecto, un hombre que no comete errores. Y conforme tú vas leyendo la Biblia y vas conociendo la historia, te encuentras con la verdad de que David, aunque era un loco apasionado por Dios y por su presencia, cometió también errores, como cualquiera. Pero David hizo algo, corrigió ciertas cosas. Las consecuencias no se las pudo quitar ni Dios Padre. Todos los errores cuestan, unos más, otros menos. Pero cuando la gente está dispuesta a reconocer sus errores y a arrepentirse, Dios está dispuesto a perdonar. Y cuando la gente está terca en no dejar un pecado, Dios se encuentra atado de manos y no puede bendecir como Él quisiera, como es su naturaleza. Por lo que la bendición que Dios pueda tener sobre tu vida y mi vida no depende tanto de Él, sino depende de nosotros. Muchas cosas que has detenido de parte de Dios hacia tu vida ha sido por tus decisiones, o yo he detenido por mis decisiones. Y hablando de este David, me encontré con este pasaje que quiero compartir hoy con ustedes. Dice la Escritura así, te voy a leer la versión 60, que es la que todo el mundo tiene, o debe de tener o leer, por lo menos, pero hay muchas versiones de la Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, enséñame. Pero el pastor no trae Biblia. Aquí traigo la Biblia. Aquí traigo, no una Biblia, traigo tres versiones diferentes de la Biblia. Tengo la Biblia Reina Valera 60, la internacional. Tengo la versión también Biblia de las Américas. Y tengo aparte una conexión de internet para una cuarta Biblia que pueden ser 5 o 6 versiones diferentes. Aún así, yo quería traer mi Biblia. Me acabo de comprar una Biblia hace poquito, una Biblia de estudio nuevecita, bonita. Empezar a rayonearla. No me la traje y no la he podido acá porque de repente por la distancia y todo, como que no le oía muy bien. De hecho ahora le tengo que poner las letras un poco más grandes a mi teléfono para poderla leer mejor. Aquella Biblia es de letras chiquititas, está así bien gruesota, pero por tanta cosa que tiene. Pero mi intención es traerla también para que usted también se acostumbre a andar con su Biblia, que la lea, y no solo que la lea, que la crea, que la viva. Y en la versión 60 de esta historia dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, a Usa y a Ahío, hijos de Abinadab. Llevan el carro nuevo, y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y huyó allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido al Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado.
Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno pan, un pedazo de carne, una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo y cada uno a su casa. Volvió David luego para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vamos a hacer una oración. Padre, esta tarde te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre. Si hay algo que anhelamos, Señor, es tener tu presencia en medio de nosotros. Si algo que no hemos sabido es cómo respetar tu presencia. Hoy quiero pedirte, Señor, que hables a mi corazón, que hables a mi vida, que me uses, Señor, para hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, con poder, Señor. Queremos ver, Señor, hoy un pedacito del cielo en medio de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve a la verdad a través de la palabra. Tócanos, Señor, de tal manera que nuestras vidas sean impactadas por ti. En el nombre hermoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué te quiero hablar acerca de esto? Porque en esta congregación hemos pasado por varios procesos y algunos ciclos. Pablo decía que el evangelio que él predicaba no era solamente un evangelio de palabras, era un evangelio de palabras y de poder, de demostraciones de poder. Nosotros en este lugar hemos visto unas manifestaciones espectaculares de Dios. Hace un año, meses, obviamente es para la gloria para el Señor, sí, pero bueno, no ocurre esto en todos lados ni al mismo tiempo. En este lugar, 2 personas que tuvieron de alguna manera una muerte clínica, tuvieron que resucitarlos, algunos por choques eléctricos, otros no así. Dios les dio la oportunidad de estar nuevamente con vida. Hace año y medio empezaron a caer aquí unas piedras, cayeron más de 100 piedras. Ahora que hablaba yo con Efraín González, porque bueno, él en el congreso citó, hay una congregación donde estuve y cayó una piedrita en forma de corazón y 2 o 3 piedritas. Yo no le quise decir nada. El otro día que estábamos desayunando le dije que nuestra congregación ha caído más de 100 piedras. Yo quisiera saber qué hacer con ellas, porque yo realmente respeto mucho las cosas de Dios. A lo mejor usted me ve a veces relajeando y a veces pueden decir algunas cosas. Finalmente yo soy a veces imprudente para hablar, y yo ni siquiera soy de aquí de Veracruz. Hace unos días me enteré que alguna palabra que yo uso aquí para algunos es una ofensa. Yo ni sabía, así que les pido perdón si alguna de mis palabras a ustedes les puede ofender sus oídos santos. Pero yo vengo de Toluca, donde algunas palabras que ustedes dicen normales allá son groserías. Y yo me aguanto, porque yo era bien lepero. Y yo digo, no lo dicen como groserías. Pero si algo de lo que yo digo le ofende a alguien, jamás lo hago con el deseo de ofender. Yo me paro aquí, amados, cuando yo me despierto un domingo, y jamás digo, voy a decir algo que les ofenda, les lastime, les haga. Yo lo único que quiero es que Dios los bendiga. Y lo hago con los recursos que Dios me ha dado y con las limitaciones que tengo como persona. Y entonces, como respeto mucho las cosas de Dios, alguien me decía, pues vamos a probar a ver si las piedras son buenas y son malas, y a ver si las vendemos. Yo me mantuve en una posición. Yo jamás dije sí, dije no.
Y cuando le pregunté a Fran, le dije, ¿tú qué has hecho? Yo he sabido de gente que ha ido a evaluar piedras en otras ciudades donde ha pasado